Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás. No es el final, continuando con nuestra programación habitual para hoy, miércoles 23 de septiembre del 2020. Llegamos con nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Desde la ciudad de Miami, Casa Paterna Mi Pan, lo presenta y lo dirige la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María. Si es que le damos la bienvenida, ¿cómo están hoy? Muy, pero muy buenos días a toda esa hermosa audiencia que está con nosotros en esta mañana. Soy la profeta Leonor Santa María desde aquí de Miami, Florida, para compartir contigo en este hermoso programa Descubriendo tu Potencial. Y vamos a tener un tema supremamente importante al lado de mi esposo. Apóstol José Ramón Santa María. Exactamente, y estamos aquí para compartir la palabra, porque la palabra es la que descubre todo nuestro potencial. Y lo único que nos salva en estos momentos, o nos ha salvado siempre, es descubrir el potencial que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Cuando nosotros somos capaces de descubrir el potencial, entonces nuestra vida coge un giro totalmente diferente, porque una de las cosas que han hecho nuestros padres sin querer y no por maldad, es que no nos han dejado desarrollar nuestro potencial cuando éramos niños. Nos hablaban que éramos necios, que éramos tercos, que éramos desobedientes, y siempre los calificativos que nos decían eran calificativos negativos en su gran mayoría. Nos decían la oveja negra de la casa, es decir, nos pusieron muchos apodos que parecía algo normal, algo sin precedente y algo que no tendría consecuencia. Pero aunque tú no lo creas, eso trajo muchas consecuencias en nuestra vida que la venimos a descubrir cuando somos adultos. Pero nosotros en esta mañana vamos a compartir contigo para que tú saques el potencial y contrarrestes lo que posiblemente te dijeron. Vamos a compartir lo que tú como hijo y ministro debes conocer del Padre Celestial. Y lo primero que debes conocer es de qué manera Él se comunica contigo, cómo te habla, porque no sé si sabías, el Padre tiene un método de comunicación con cada uno de sus hijos muy particular. Él ha desarrollado un nivel de intimidad muy particular con cada uno de nuestros hijos, y nosotros, nuestra posición debe ser descubrirlo, descubrir de qué manera el Padre se revela a ti. Hay personas que dicen, bueno, yo oigo la voz audible, yo tengo sueño, yo tengo visión, Él me dio una palabra, voy a las escrituras y puedo ver que Él me habla. No sé cuál sea tu método, pero tienes que ponerte de acuerdo contigo mismo cuál es el método que tú debes usar para poder entender que el Padre sí te habla. Y que lo segundo que sucede, como te lo hemos dicho muchísimas veces, la Escritura lo confirma. Así que vamos a hablar de este tema que nos parece extremadamente importante, glorioso en gran manera, para que nosotros podamos estar ubicados en estos tiempos. Si tú necesitas una verdadera guía, y la verdadera guía en este momento que te guíe en la ruta y en tu destino profético y en la situación que vive todos los habitantes de la faz de la tierra, pues es precisamente la guía de Él. Así que debes estar atento a lo que el Padre tiene que decirte para que descubras tu inmenso potencial y pongas por obra la palabra de acuerdo a lo que el Padre se comunica contigo. Sí, esto es sumamente importante lo que decía, digamos, de que toda esa cultura que traemos, todo lo que adquirimos en nuestra casa, en el colegio, inclusive en la iglesia, cuando estamos en una parte religiosa, se nos trata de ovejas. En la casa nos trataron de la oveja negra y acá somos las ovejas blancas. En fin, nuestra Una confusión total. total. Entonces no caminamos, como decir. Estuvimos viendo cuáles son los requisitos para que tú como ministro del Nuevo Pacto puedas ejercer tu ministerio de la reconciliación. Ya se lo terminamos. Hoy vamos a ver qué debes conocer como ministro para que precisamente ese potencial lo saques a relucir y camines con autoridad en este mundo y más que todo en esta temporada tan difícil y que se va agravando cada día más y tú te vayas ajustando a través del conocimiento que tienes del Padre y del reino y de todas las circunstancias que te rodean y de la autoridad y el poder que tienes, puedas caminar con autoridad en el campo, en tanto en tu familia como con tus amigos, en la empresa donde trabajas y que todo te salga bien. Entonces vamos a ver, el primer requisito a conocer
es cómo se manifiesta el Padre en nuestra vida. ¿Ah? Exactamente. El- Y debes estar seguro cómo lo haces, pero no estés preguntándole a las demás personas, como posiblemente lo has hecho, cómo se comunica el Padre contigo. Sobre todo nos llama mucho la atención cuando profetas de oficio, que están diestros en escuchar la voz del Padre Celestial en una o en otra forma, nos hablan, así dice el Señor, y nos lanzan una profecía y nosotros quedamos asombrados porque lo que esa persona nos está diciendo realmente ya estaba en nuestro espíritu y no nos habíamos dado cuenta. Simplemente es como el medio de afirmación de lo que el Padre ya te reveló a ti. Pero lo impresionante es que lo crees porque te lo dijo fulano de tal, pero no lo crees porque el Padre te lo ha dicho, porque no crees que el Padre habla contigo directamente. ¿Cuál es el método de comunicación? Y déjame decirte que en estos momentos la parte básica, primordial, excepcional en tu vida es que aprendas a ver la metodología que el Padre creó, no la que tú has creado. Porque de pronto tú has creado un método para que el Padre te hable, como llorar, arrodillarte, clamar, pedir, Decirle cuáles son tus necesidades, como si él no las supiera. contarle la historia de tu vida. Nada de eso funciona con papá. Lo único que funciona es que tú tengas un corazón predispuesto a la obediencia. Y cuando estamos predispuestos a la obediencia o a ser obedientes, entonces podemos canalizar exactamente la metodología que el Padre crea contigo. Ahora, no te acostumbres a la metodología que el Padre crea contigo, porque el día que Él cambie de la forma como se manifiesta tu vida, entonces tienes un choque muy fuerte y vienen exactamente los conflictos emocionales. Ahora, el Padre se comunica con nosotros a través de la revelación. Y acordémonos que en el antiguo pacto se revelaba solamente a los profetas, personas escogidas a las quienes les hablaba para que ellos le comunicaran al rey, al sacerdote, etcétera, etcétera, qué era lo que el Padre quería. Y entonces toda la Biblia, por eso está revelada en el antiguo pacto a través de lo que le reveló a los profetas. Hoy en día el Padre se revela con nosotros los que hemos nacido de nuevo, se revela a través de su espíritu que mora en nosotros, el espíritu, el Ruach HaKodesh. Exacto, Que mora. pero es tan importante lo que tú estás diciendo, José Ramón, que hay que hacer dos advertencias. Número uno, el pueblo le dijo a Moisés, a Abraham, que no quería que el Padre le hablara, sino que hablara a través de la boca de él. Acuérdate de Moisés. Acuérdate que lo está escrito en las Escrituras, porque el Padre siempre, desde que hizo la creación, desde que nos creó, desde que creó el primer ser humano, siempre su metodología primaria es hablarle directamente al hombre. Pero llegó un punto que el pueblo estaba tan complicado, enredado en sus propios criterios, que le dijo al líder que los lideraba, o al que estaba dirigiéndolo en ese momento, que ellos no querían que el Padre les hablara a ellos, sino que le hablara a través de ese hombre de Dios. Entonces, fíjate lo incorrecto de esto. Y de ahí nace todo el sinnúmero de circunstancias que nos hemos inventado, metodologías extrañas que no están en las Escrituras para poder oír la voz del Eterno, para poder depender de otra persona. Ahí, en ese momento, lo que se hizo fue una fragmentación de la voluntad del Padre Celestial con el pueblo del Eterno. Por eso hemos durado tantos años diciéndole al pueblo que el Padre sí habla a todos sus hijos, lo que Él tiene que hablarle. Pero esto viene de antiguo, de la antigüedad. Viene esto, no me hables a mí, háblale a Él para que Él nos hable a nosotros. Eso fue decisión de un pueblo que vivía en idolatría total y que no se atrevía porque el concepto que tenía era de terror y miedo ante ese Dios verdadero, ante ese Padre verdadero, ante ese Abba verdadero. Entonces, tú tienes que tener en cuenta, si tú buscas conductos distintos para que te hable, es porque en el fondo tienes algún tipo de temor, porque no sabes manejar la dinámica de la conversación con el Espíritu de Dios que habla directamente a tu espíritu. ¿Por qué? Porque hay niveles de temor y desobediencia en nuestra manera de pensar. Por eso es que debes conocer cómo Él te habla a ti. Porque mucha gente cree que el Padre no le habla, porque no ha oído nunca su voz. Porque es que Él no habla siempre en forma audible. Él habla en muchas circunstancias. Mira, a mí me habla más bien a través de mi pensamiento.
Yo sé cuando mi pensamiento es mi pensamiento y cuál es un pensamiento que viene del Padre. Lo diferencio en una forma clara. Tengo una seguridad de que si hago eso es dirección del Padre. Entonces, a mí me habla a través de mi propio pensamiento. Y en cambio, a otras personas les hablan. Yo los oigo que dice, y me dijo, mira, fulano, entonces haz esto y haz lo otro, y ve por aquí, haz por acá, fulano, mira que... Y una conversación de media hora. Yo nunca he tenido esa experiencia. Entonces yo no puedo decir que no me habla. Yo sé que él me habla, pero tengo que conocer cómo me habla. A mí, por ejemplo, me habla, yo percibo en mi espíritu, percibo el tiempo, percibo el momento, percibo que es el momento generalmente él me habla, es una sensación que percibo. Eso que le llamamos corazonada. Eso que le llamamos corazonada. Y él me dice, este es el momento y esta es la hora. Y mi esposo es testigo de eso. Yo toda la vida he caminado bajo esa directriz. Cuando yo percibo, la única cosa que yo pregunto no es, ¿eres tú o no eres tú? Yo no pregunto eso, sé que es él. Solo la única pregunta que yo hago, ¿este es el momento, Señor? ¿Esta es la hora? Porque cuando él te habla, él te está autorizando, pero tienes que descubrir el secreto del momento y de la hora. Y hemos visto los más grandes milagros en nuestra vida ministerial, personal, financiera, de salud. Hemos visto al Padre actuar de una forma que nos quedamos como enmudecidos de la parte tan gloriosa como Él se ha manifestado. Pero bueno, sí, antiguamente el Padre me hablaba a mí con voz audible. Yo percibía su voz, pero me acostumbré a ese método, lo que te decía ahorita, me acostumbré a ese método. Entonces eso fue hace muchísimos años, y el pastor que nosotros tuvimos, que fue el único pastor que tuvimos en la vida cuando vivimos en Barranquilla, Colombia, antes de llegar a los Estados Unidos, me decía, Leo, tienes que ir a la escritura porque tú eres una maestra. Y yo no quería, a mí me bastaba solamente con que el Padre me dijera algo, y yo no quería, porque me parecía que si iba a las escrituras iba a perder el privilegio de escuchar la voz del Eterno. Pero era papá el que me lo estaba diciendo a través de ese hombre. Yo tenía que, cuando percibía esa seguridad que algo acontecería de parte de él, yo debía haber ido a las escrituras y ampliar el concepto. No quería, hasta que cualquier día dejé de oír la voz en mi espíritu de él. Y para mí eso fue terrible, me sentí en pecado, me sentí mal, me sentí tremenda. Entonces, cuando él me enseña, después de 3 años de mi terquedad, me enseña que la metodología yo no la puedo convertir en una idolatría, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, convertimos la voz de su espíritu en algo idolátrico, aunque sea él. Nosotros no podemos volver a construir los ídolos que antiguamente teníamos, porque acuérdate que todos los seres humanos somos idólatras de una o de otra forma. No, el orgullo de que me habla, entonces a mí la me soberbia, dijo el Señor, me dijo, tal, y se siente superior a todo el mundo. Sí. Y ahí entonces donde sale lo que dice mi esposo, el orgullo, la soberbia. Dios me habla a mí directamente, como si tú fueras el más puro y santo o el único del mundo. Eso no es así. Papá habla a todos sus hijos. Lo voy a decir toda mi vida porque yo tengo evidencia personal y porque la escritura te lo confirma. Ahora, que usas diferentes formas o métodos para hablarte, eso sí es tu problema, no es el de nosotros. No te podemos enseñar los métodos que existen o no existen porque es algo muy particular del Padre Celestial. Míralo exactamente con tu papá y tu mamá. Tienes que tener comunión con él para que él te revele cómo te va a hablar. ¿Cómo te va a hablar? Mira el ejemplo de papá y mamá. Te aseguro que tú tienes una conversación con tu papá y con tu mamá totalmente diferente. Hay hijos que se relacionan más con su padre que con su madre. Hay hijos así. Tienes 3 hijos y los 3 hijos, uno se comunica contigo perfectamente bien y tú con él extraordinariamente bien. El otro se comunica perfectamente bien con su papá, más conmigo. Y eso es algo normal. Entonces, de la misma forma, y fíjate, y los métodos como padres, humanamente hablando, también cambian de comunicación, porque no es lo mismo que tú le hables a un niño de 6 años que le hables a un niño de 14 años o ya un adolescente de 14 años, o que le hable a un hombre de 40 años. Si ya tu hijo tiene 40 años, tú tienes que hablarle a él con respeto porque ya él es un hombre, un adulto. Tú no le puedes hablar igualito como le hablabas a los 6 años. Que es una de las cosas que yo digo cuando las madres están criando a sus hijos. Empieza a decirle, puchichito. No uses esos lenguajes, son graves. ¿Por qué? Porque el niño en su espíritu es un adulto, el espíritu no tiene edad, lo que tiene edad es en nuestro cuerpo. Entonces, háblale a él, porque en el espíritu, lo que tú le digas, lo que tú le ministres va quedando.
¿Cómo nosotros educamos a nuestros hijos espiritualmente hablando? Desde que están en el vientre, ministrale la relación íntima con papá, ministrale la palabra. Si estás embarazada, hazlo. Si ya tienes hijos pequeñitos, háblale. No le hables de religión, háblale de la paternidad de él, que fíjate, te ha traído al mundo con propósitos eternos. Tú dirás, pero eso es locura, profeta, porque ¿qué me va a entender? Humanamente no te entiende, pero espiritualmente sí. Entonces, el lenguaje, que es lo primero que nosotros debemos entender, o sea, cuál es la metodología, la forma, la manifestación, cómo él se manifiesta contigo. Es individual, hermano, individual. Y cuando oímos las palabras proféticas y todo lo que dicen grandes hombres y mujeres del Eterno, eso confirma lo que se supone que ya tú hayas oído. No es que lo que tú oigas sea lo que te direccione, que es lo que ha pasado con el pueblo del Padre Celestial. Todo lo que oyen es lo que direcciona su vida. Lo que tú oyes debe ser la confirmación de lo que ya tú tienes en tu espíritu de alguna o de otra manera. Entonces, fíjate qué tan importante es dentro de esta metodología poder entender cuál es el método de comunicación con el Padre. No te aferres a él porque él lo puede cambiar en el momento que él quiera para que no dependas de algo en que te agarras, sino que dependas de él, al cual no ves, sino que percibes. Ahora, tenemos que entender también cuál es el propósito de esta revelación. Exacto. Es decir, para que Él nos hable. No es para escuchar su voz, simplemente. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que Él cuando te habla, se te revela, es para darte una encomienda, es decir, para que hagas algo. Puede ser sencillito en el día. Él se nos revela todos los días cómo debemos actuar en el día. Él nos orienta. Si estamos dirigidos por el Ruach, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos va a hablar todos los días lo que tenemos que hacer. Por eso lo primero que tenemos que hacer es adorarlo, poner nuestros días en manos de Él. Y entonces Él nos va a guiar a uno, como decíamos, a través del pensamiento, hombre, debo hacer esto, aquello, tal. No, pero no lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Todo eso es el Padre que te está dando. Ahora, si tú conoces cuándo viene el pensamiento a través de Él, entonces vas a discernir, tienes que tener discernimiento. Exacto. Y vas a entender entonces cómo vas a actuar. Entonces, ¿qué hace? ¿Para qué la revelación? Para eso. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, te habla primero conforme tú lo entiendas y te da la encomienda. Haz esto. Ahora, para que tú cumplas eso, te da un diseño. Tienes que, conforme tú vayas oyendo la voz y vayas a empezar, vas descubriendo cuál es el diseño, es decir, cuál es la forma como debes hacerlo. Exacto. Y cómo tienes que actuar, es el camino que tú tienes que seguir. Te da, entonces, además del diseño, te da una estrategia, una táctica, una estrategia. Esto vas a caminar así y vas a hacer así, asado, párate, quédate quieto, espera que él hable, haz lo que, en fin, tú vas a ver una estrategia. Exacto. Esto es exactamente lo que le pasó al pueblo hebreo cuando entró a la tierra de Canaán, que el Padre le dio las estrategias para conquistar aquella tierra. Y cuando obedecían, todo les salía bien y la conquistaron. Bien. Cuando desobedecían, todo les salía mal. Perdían hasta con los pueblos más pequeños. Entonces ahí te da la estrategia y te da también, aunque tenemos poder, autoridad, dominio y señorío que se nos devuelve cuando nacemos de nuevo, te va a dar un poder especial, una autoridad especial para que cumplas aquel propósito. Nadie te podrá vencer porque es parte del Padre y Él te va a sacar adelante si cumples ese propósito, si aplicas aquella estrategia, aquella táctica que Él te da. Que hables en la forma que Él quiere que lo hagas. Exactamente. Entonces, mira qué glorioso es. Ahora, te hago una pregunta. Tantas noticias que han distorsionado nuestra visión, tantas noticias que están trayendo temor, angustia, ansiedad, que están trayendo desconsuelo a nuestro corazón, sobre todo incertidumbre. Míralo para que vean. Una incertidumbre incalculable en el pueblo del Eterno, terrorífica, hermano, terrorífica. El pueblo del Eterno lleno de terror, de angustia, de ansiedad, de miedo, de inseguridad. ¿Y de dónde viene todo eso? De lo que están escuchando, de lo que están escuchando. Y ahora viene, y ahora viene, y ahora viene, y ahora viene. Y cada vez nos tratan de encerrar más, cada vez nos tratan de aislar más. Ayer veía un video que me mandaron donde decían ya no solamente que tengamos cuidado, que nos pongamos la máscara en los lugares públicos y que dejemos de estar mucho tiempo afuera, que estemos más tiempo adentro, en nuestra casa, con nuestra familia. Pero el video me llamó mucho la atención porque decía,
y era una doctora que hablaba que decía que ahora teníamos que cuidarnos de nuestra propia familia, porque no sabíamos si en la familia podía haber alguien contaminado y se regaba en toda la familia. Aparentemente parece una verdad, pero entonces no podemos estar afuera con nadie y dentro de nuestra propia casa, si tú vives con tu familia, pues también tienes que cuidarte. Quiere decir que se está creando una atmósfera de terror entre la propia familia. Eso fue lo que pude ver en ese video. Lo que pude ver en ese video. Ahora, si dentro de tu familia hay personas que están trabajando afuera, debes tener todas las precauciones. Estoy 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque este COVID-19 fue fabricado humanamente hablando y viene de mutación en mutación. No es que es nuevo ni que lo han fabricado nuevo, es una mutación que viene con poderes más fuertes todavía. Pero fíjate que también están diciendo y están confirmando a los que le han cerrado los canales que simplemente este coronavirus o este COVID-19 es una infección gripal, que si tú no la atiendes a tiempo, ella baja el sistema respiratorio. Precisamente yo escuchábamos ayer, antes de ayer, un científico que hablaba de eso. Dice que la Organización Mundial de la Salud está equivocada. Bueno, equivocada entre comillas, porque esto está organizado en lo que se debe hacer. Ahora tenemos que aceptar la orientación, que sea equivocada, de que nos pongamos la máscara. Exacto, que no lavemos las manos. Que no lavemos las manos, que estemos en casa, que hasta los 6 pies de distancia, todo, ok. Pero nosotros, yo cuando a una persona habla, yo con el discernimiento que uno tiene, uno se da cuenta si le está hablando el Padre o no. Entonces, ¿qué tenemos que? Ahora viene un periodo, aquí por lo menos en los Estados Unidos, y ya en el mes de noviembre comienza lo que es la época del flu, o sea, la gripa. Porque hay un cambio de clima. Entonces, él decía, digamos, que el SARS, una epidemia que hubo hace unos años, se combatió con determinados medicamentos, y que es lo mismo que el COVID-19 comienza con el SARS, una gripa, pero no es para irse a esconder a la casa sin remedio nada más y lávate las manos. Hay que tomar los remedios antigripales, ¿no? Para combatirla. Tenemos que tomar antiinflamatorios, porque el problema de la muerte por esta gripa, por esta es que se inflaman los bronquios, se inflaman los pulmones y entonces te entuban, otro error, y terminas muriendo tú porque se te inflaman los bronquios y los pulmones. Entonces él dice, primero, los antigripales. Segundo, tomar cuestiones que sean antiinflamatorias como el ibuprofeno 800 y otras, una serie de medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Uno, si el espíritu le dice a uno, nosotros compramos, ya tenemos nuestros remedios allí por si acaso, ¿no? Porque el espíritu lo dice, no tenemos, estamos bien y todo, pero tenemos los antiinflamatorios y tenemos todo. Porque si tú te vas a una clínica sin dirección del espíritu, lo primero que te hacen es que te van a entubar, y si tienes alguna afección respiratoria, lo más seguro es que te mueras. Ahora, ¿cuál es el remedio primario según las escrituras? Número 1, creer en la palabra del Eterno, con relación al derecho legal que tú tienes de vivir sano, no importa que tengas 100 años de vida. Escucha esto, número 1. Número 2, mira, las naranjas, las mandarinas, debes comerla diariamente, y en todo el mundo hay naranja y hay mandarina, y no son frutas caras, pero cuando te comas la naranja, coge la concha de la naranja y haz un té bien rico con un poquito de canela, es deliciosísimo y tiene mucho más vitamina C que la propia naranja en sí. Bueno, yo no sé por qué no salimos del tema. Bueno, es orientación del Padre, lo que es la revelación. Lo que es la revelación. Sí, claro. O sea, lo que es la forma como el Padre nos habla. Nos está hablando hoy que no tengas miedo ni temor a lo que está pasando a tu alrededor, sino que aprendas a escuchar de qué manera te habla. Exacto. Quizá lo que te estamos diciendo en estos momentos es el Padre confirmándote lo que ya en tu espíritu tienes. Sí, ya lo tienes tú en tu espíritu, pero no sabes cómo aplicarlo. Estamos dando pequeñas orientaciones. Es decir, el Padre nos está usando para confirmar lo que ya está en tu corazón, lo que ya está en tu espíritu. Mírate, todo lo que es el jengibre, extraordinario té de jengibre, lo que es la panela, lo que es la canela, lo que es, tantas ramitas verdes que las comes todos los días en tu comida, pero que las puedes hacer como un gran té en lugar de tomarte una Coca-Cola, por el amor de Dios. En vez de tomarte ese montón de azúcar, pues endulza
con miel de abeja, que es la mejor forma de endulzar sin que tu organismo se afecte. ¿De qué estamos hablando en este momento? ¿Cuál es el método cómo el Padre se comunica contigo? ¿De qué forma tú lo entiendes? Posiblemente nos está usando esta mañana nosotros para confirmar lo que ya tú tenías en tu ser, pero que no sabía si era el Padre o no era el Padre. Yo te digo que si nosotros te estamos confirmando ese sentir tuyo, entonces sí es el Padre el que te lo está confirmando. Entonces es glorioso, hermano, cuando uno aprende literalmente aprendemos a manejar el lenguaje del eterno por nuestras vidas. Es glorioso, es básico, es importante. El Padre un día te puede decir, no salgas, y tú dices, bueno, pues sí es que tengo que hacer 3 diligencias, pero percibiste en tu espíritu que no debía salir, pues sé obediente a lo que percibiste. Después de todo, ¿qué mal te va a hacer si obedeces? Más bien te va a hacer un bien. Ahora tú dirás, pero es que no puede ser, profeta, porque yo iba a hacer un negocio hoy y resulta que si no lo hago hoy se me pierde el negocio. Tal vez ese negocio que ibas a hacer, el Padre no quiere que lo hagas por algún peligro o por alguna cosa que pueda pasar. Entonces, no cuestiones cuando tú percibes, y mira la palabra que te uso, percibir, y solamente se percibe en el espíritu, no se percibe en nuestra mente razona, pero nuestro espíritu recibe directamente el Padre Celestial. Entonces, cuando percibimos, lo percibimos en nuestro espíritu y todo nuestro ser parece que estuviera de acuerdo, porque proviene del Padre Celestial, nuestro Abba, nuestro gran y poderoso Redentor Yeshua, proviene de su espíritu, del Roja Kodesh, o del Espíritu Santo, como tú le quieras llamar. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el día de hoy, hermano? De una parte supremamente importante, importantísima. Y si no has tenido la experiencia de creer que el Padre sí te ha hablado, simplemente humíllate ante su presencia. ¿Y qué es humillar? Rendirte. Ríndete, deja de luchar aquí en tu mente contra tus pensamientos, tus emociones, contra toda esa cantidad de cosas que tienes, el resentimiento que tienes porque tienes problemas, que no hay alimento, que no sabes cómo pagar la casa, que te quedaron toda la familia, los temores terribles, enfréntalos. Ten un tiempo de quebrantamiento. Apártate un segundo, no para pedir nada, sino para decirle cuánto le amas. Ahora tienes que alinearte aquí como estamos ahora en estas fiestas gloriosas del Yom Teruah, que es el momento que Él nos da para que nos comuniquemos con Él, nos alineemos a su voluntad. Medita, reflexiona todo esto que se está diciendo y busca la dirección del Espíritu que mora en ti, el Espíritu del Padre, que es el Espíritu del Ruach, o el Espíritu Santo, es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Yeshua, que es nuestro Salvador, porque Él dijo, nosotros el Padre y yo somos uno, y nosotros somos uno con Yeshua, así que el Espíritu de ellos dos es un Espíritu con uno. Eso es una cosa tremenda que a nosotros se nos olvida muchas veces, entonces tenemos que estar pendientes y meditar en esta época de esas circunstancias. Y fíjate, para concluir esta mañana, el Padre esta mañana cuando nos despertaba nos decía algo específicamente, que habláramos en el día de hoy solamente de una palabra: cuánto te amo, Señor. ¿Cuántas veces le dices a tu Padre Celestial que lo amas? ¿Cuántas veces le dices a tu esposo que lo amas? ¿Cuántas veces le dices a tus hijos que lo amas? ¿Cuántas veces le dices a tu casa donde vives Uno dice, que no, la pues amas? si ella sabe que yo la amo. Exacto. Mi esposa hace muchos años decía eso, pero tú sabes, mi amor, cuánto te amo. Yo he dado toda mi vida por ti. No, yo no quiero eso. Yo quiero que me lo digas. Que me lo digas. Sí, porque la palabra, hermano, la palabra, por la palabra tú fuiste creado. Por la palabra el universo fue creado. Por la palabra existe el cielo, la tierra, las estrellas, los mares, los animales, las bestias, todo lo del campo. La palabra, cuando salió de la boca del Creador, todo fue creado por el poder de la palabra. Entonces, para concluir en esta mañana, ten un ratico de intimidad con papá, sepárate 2, 3 minutos, déjate quebrantar de todas las cosas que pesan en tus lomos y dile a él solo: te amo, Señor. Te amo, Padre, te amo.
te amo. Empieza a declarar la palabra amor. Dile a tu casa que la amas. Dile a los muebles que lo amas. Dile a tus hijos que lo amas. Al perrito, el gatico, el pajarito que tienes en casa. Muéstrale tu amor. Muéstrale el amor a la gente y tú verás cómo el ambiente de sobrenaturalidad te envuelve, porque Él es amor. Y por amor Él te creó con sus manos, por amor te trajo a la tierra y por amor Él te cubre y te proteja, para que tú puedas ver que esa palabra es verdadera. Que la paz del Santísimo esté contigo y que esta palabra te haya calado muy profundamente en tu espíritu y no la dejes pasar por alto, mi hermano. Bueno, y para concluir, una vez más, te invito a que te congregues con nosotros si no tienes un lugar donde congregarte en mipanglobal.org. Ahí encuentras el link. Guárdalo porque va a ser el link por muchísimo tiempo. A través de Zoom nos estamos congregando los días jueves única y exclusivamente por años, de 8 a 10 de la noche. Es el día donde nos congregamos como familia. Primero ministramos la palabra del Eterno y luego permitimos que toda la gente que se congrega con nosotros pueda o mandar un mensaje de texto diciendo sus preguntas o conversar. Tenemos un conversatorio todas las veces que nos congregamos, porque nos interesa que tú, como hijo del Eterno y como la gran familia MIPAN, puedas expresar tu criterio, porque si no sería un monólogo. Así que entra a mipanglobal.org y mira todos los cursos que nosotros tenemos y todas las actividades que hacemos semanalmente. Que la paz del Altísimo esté contigo y la bendición del Dios Todopoderoso te acompañe. Bendiciones a todos. Bendiciones.